Sí, gracias. Si quiere voltearlo así. Sí, así, para que... Así, mero. Gloria a Dios. Ok. Dios les bendiga, mis bellos hermanos. ¿Cómo estamos? Cansados. Bendecidos. ¿Cuántos venimos con sueño? No, yo sí. Sí. Pues vaya que tengo muchos sueños. Ay, gloria a Dios. Bueno, quiero que si me acompañan mis hermanos al libro de Isaías 41:10, por favor. Isaías 41:10. Isaías 41:10. No traigo en sí un tema, más bien no le puse tema porque realmente va a ser como una reflexión, más que reflexión, es una palabra de ánimo que traigo para cada uno de nosotros, porque yo también la necesitaba, esta palabra de ánimo. A mí me gusta animar a quien sea, me gusta animar a las personas, a los hermanos, a los que están caídos, porque cuando yo animo a alguien, yo me animo a mí. No sé si le ha pasado a usted. A veces he estado tan desanimada de buscar de Dios y luego me habla tal persona y me dice, oye, Claudia, me siento así, así. ¿Tú qué podría hacer? O mira, pues busca esto así, así. O mira, hay que leer esto. Y como que ya termina esa plática y yo me siento como de, wow, hice algo para Dios. Y como, me animo, yo me animo así. ¿Verdad? Por eso yo siempre aconsejo, animen al que, aunque estén desanimados, animen, porque se van a animar. Bueno, ya estamos ahí, ¿verdad? Isaías 41:10. Voy a estar hablando de miedo y temor. Miedo y temor. Solamente traigo esas dos palabras. Y dice 41:10. En el nombre de nuestro Señor Jesús, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén. ¿Cuántos más bien lo recibimos? Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para darle lugar al Espíritu Santo, que ya está aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos si gustan. Señor mi Dios, te agradecemos, Padre precioso, por esta hermosa noche, por permitirnos una vez más congregarnos para poder unirnos juntos, unánimes, con un corazón que queremos adorarte, Señor. Y agradecemos esta misericordia que has tenido sobre nosotros para poder nosotros estar aquí alabándote y poder quitar todo, descargarnos de todo peso, tal vez tengamos problemas económicos o sueños o muchas cosas que vienen de este mundo que no nos permiten crecer en ti. Pero aquí estamos porque creemos en ti, Señor, porque tú vas a entrar en nosotros a través de tu Espíritu Santo y va a quitar todo aquello que estorba, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que realmente tú uses mis palabras en mi boca para que hables. Quita que mengue mi carne y sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor, porque yo también quiero aprender y ser animada por ti, así como mis hermanos, Señor. Que sea de edificación esta palabra y que vayas trabajando en cada uno de nuestros corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
hacerlo más para acá. Bien, mis hermanos. Bueno, como les digo, es una palabra de ánimo que traigo para nosotros. Y le puse miedo y temor. Quiero que ustedes me definan entre miedo y temor. ¿Qué diferencia hay? Yo me imagino que lo sabemos, pero si alguien quiere participar y decir, pues miedo es esto, temor es esto, muy diferente. Salud, hermano. Entre miedo y temor. ¿Alguien que quiera decirme? La palabra de Dios habla acerca del temor y también acerca del miedo. El temor debe de ser una especie de reverencia delante de Dios o a Dios, de manera que nosotros queremos evitar ofenderle. Ese es el temor, no es un temblor, no es, o sí es un temblor, pero no es como miedo. El miedo es una, por decir, emoción con una cierta descarga de adrenalina que siente el cuerpo y un estado de estrés donde la persona está en estado de alerta por alguna sustancia que siente, por alguna situación que siente en peligro. Entonces, para mí es la diferencia entre temor y miedo. Y sí, es correcto, hermano. ¿Alguien más que quiera decir? El miedo es una defensa del mismo cuerpo, ¿no? Sí. Y el temor es un respeto. Muy bien, hermana Marta. ¿Alguien más que quiera? Pues el miedo se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Como cuando haces algo mal y tienes miedo a alguien que te haga Sí. una consecuencia. Entonces tienes miedo a una consecuencia. Y el temor, sí, como dice la hermana, se basa más a Dios, o temor no es tan fuerte como miedo, sino es algo como más muy más leve. No dañar al otro. No hacer daño. No hacer daño, es más como no hacer daño. Como ustedes lo entiendan, como sí, ustedes sientan qué sí, significa para ustedes, ¿no? Sí, el temor es algo como más que daña menos tu cuerpo, pero sabes que lo tienes que, como el temor a Dios, como decía la hermana, es como un respeto de faltarle. Entonces temor no es un miedo. Sí, así es. Pues así es. Así, sí. Bueno, yo lo siento que temor es como tener miedo a algo desconocido. Y miedo, bueno, miedo es sí, miedo es algo desconocido y temor es hacer algo que no está bien. Okay. Es algo que podemos agredir a alguien o que podemos lastimar a alguien y sabiendo que estamos haciendo mal. Bueno, sí, No, está bien, es hermano. como algo al revés. El miedo es que no me hagan daño a mí. Y el temor es no hacerle daño a alguien. Bueno, sí, pues todo lo dijeron a su opinión y bueno, ahora yo les voy a dar alguna definición de lo que pude investigar y lo que yo creo, ¿verdad? Bueno, para mí miedo es así como lo dijeron muchos, es una emoción más intensa e inmediata, ¿verdad? Generalmente, como acaban de decir, ante un peligro real o percibido. Y la diferencia de temor, pues es más suave, reflexivo y anticipativo. Puede estar relacionado, como dijo, con respeto, preocupación o inseguridad ante algo que podría pasar. Es una diferencia, ¿verdad?, entre miedo y temor, aunque a veces siempre usamos la palabra de que no temas, ¿verdad? O como poniéndolo en el miedo, pero así poniéndole diferencia, miedo y temor. Mucha diferencia, mucha diferencia. Entonces, pues, ¿cuántos de aquí hemos tenido miedo? No, pues qué miedo. ¿Ah? Qué miedo. Todos hemos tenido miedo. Sí. Es la palabra que uso con las hermanas, ¿no? Si quiere cantar o tiene miedo. Ahí está. Ah, cuidado. Bien dicen, miedo no anda en burro. Ah. Dice, pues todos como seres humanos,
por nuestra naturaleza, en algún momento hemos sentido miedo. Y eso no nos hace menos santos, ni significa que no estamos agradando a Dios, porque Dios mismo nos creó con emociones. Lo que Dios no quiere es que nosotros nos quedemos estancados por la fortaleza del miedo, porque el miedo tiene sus fortalezas. Él desea que seamos, pero fortalecidos en la valentía. Amén. Amén. El miedo tiene fuerza, y vaya que tiene fuerza el miedo. Puede llegar a dominarnos y no permitirnos avanzar para crecer en Dios. Y a veces se manifiesta en pequeñas cosas. Podemos poner, por ejemplo, miedo a pasar al frente, miedo a hablar, a expresarnos. Algunos sienten el llamado a predicar. Yo sé que aquí hay varias hermanitas que tienen esas ganas de, yo quiero predicar o yo quiero hablarles pero les entra un miedo de equivocarse, un miedo de saber que la van a regar, sienten que los nervios le van a dominar y entra ese miedo a nuestro cuerpo, nuestras emociones. También existen otros miedos más grandes que podría ser cuando ocurre un accidente, cuando enfrentamos problemas ya sea económicos, deudas, incertidumbres, que llegan esa economía, de repente te despiden del trabajo y tengo endeudado esto y ahora cómo voy a pagar, cómo voy a alimentar a mis hijos. Te entra un miedo, o sea, ¿qué va a pasar, verdad? Y aún más ese miedo, hay otro miedo espiritual. Hay un miedo en el cual, en lo espiritual, tenemos miedo al enemigo, a lo que el enemigo puede hacer cuando no estamos firmes o no estamos usando la armadura de nuestro Dios. Miedo al que estemos sintiendo atacados con brujerías, con sueños o visiones del enemigo, o visiones que el enemigo a veces te pone dardos en tu oído y te mete miedo, hasta con solo que ya muchos mencionan el nombre del diablo, el Señor lo reprenda, entra el miedo. A veces, aunque ya hoy en día, la verdad ya los jóvenes, ya personas están ya no tienen miedo a la oscuridad, a las cosas del diablo, ya hasta hacen shows en pleno, en vivo, y hasta hacen rituales satánicos y lo ven ya normal, ya esto se ha actualizado muy feamente, ¿eh? Entonces, nosotros a veces hasta en los niños, desde pequeños, cuando les hacemos decir, no, esto es del diablo, esto está mal, a veces les metemos ese miedo, ¿verdad? Porque a veces no hay esas palabras sabias de explicarle a nuestros hijos. Estoy pensando que tengo hijos. Explicarle a sus hijos que con esas palabras de sabiduría y con guianza del Espíritu Santo, cómo decirle que de las cosas del enemigo, pero no meterle miedo, que le tenga miedo al enemigo. ¿Ven? Y bueno, entonces nosotros como hijos de Dios conocemos lo espiritual. Conocemos el poder que tiene el enemigo para poder atacarnos. Lo que hace el enemigo es meternos miedo. Cuando nosotros debemos de recordar que el enemigo ya ha sido vencido. Amén. Amén. La palabra nos recuerda que Dios está con nosotros. Y en Él no fuimos llamados a vivir atados al miedo, hermanos, sino a caminar en fe, valentía y confianza. ¿Amén? Amén. ¿Me regalan un poquito de agüita, hermana? Bueno, dice Josué 1:9. ¿Alguien recuerda esa cita muy famosa, muy reconocida? Esfuérzate y sé valiente. Ajá. Y yo soy el Señor y estaré contigo. Sí, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Ah, no, esa es Isaías. Dice, esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y luego hay otra cita que me gusta mucho, que es de Salmos 23:4, Josué 1:9. Y luego está esta cita de Salmos 23:4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Ay, me gracias, pastor. infundirán aliento. Gracias, pastor. Amén. Ujú. Sí. Amén. Perdonen, pero es que como se van pronto. No, hermana, usted déle cafecito para que no se me duerma. Entonces, lo que como seres humanos sabemos que el miedo puede atacarnos y puede hacernos paralizar. Porque como seres humanos, a veces nosotros, con la fuerza que tiene el miedo a través de nosotros, nos podemos quedar estancados. Y eso es lo que Dios no quiere, que nos quedemos estancados en ese miedo. Amén. Amén, amén. Y volvemos a leer Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria a Dios. El enemigo existe, lo sabemos, pero él no gobierna, porque Dios está con nosotros. Y hay que recordarnos siempre eso. Ahora voy a mencionar algunos personajes de la Biblia que tuvieron miedo y tuvieron temor. Gloria a Dios. Entonces voy a predicar a mí porque no vine. Tengo a un personaje que se llama Moisés, que tuvo miedo humano, miedo al hablar y fallar. Y tuvo temor, un temor santo, que fue reverencia ante la presencia de Dios cuando la zarza ardiente se cubrió el rostro. ¿Qué hizo? Se cubrió porque tuvo temor, o sea, tuvo una reverencia ante algo santo, sagrado. Por eso dice Éxodo 3:6, Moisés cubrió su rostro porque tuve miedo de mirar a Dios. Él mismo tuvo temor. Tuvo miedo humano y tuvo temor. ¿Se quedó estancado? No, ¿verdad? Vimos que aunque tuviera miedo, lo hizo porque tuvo miedo a hablar al faraón y fallarle a Dios. Pero aún así avanzó. Está otro personaje que se llama Gedeón. Muchos lo conocemos, lo que hemos leído. Tuvo miedo humano, donde tuvo a los madianitas, cuando tenía que esconder ese trigo, pero si lo encontraban, los madianitas se lo iban a robar. O sea, hubo miedo de, ay, imagínense ustedes escondiendo esa comida y llega alguien y te la quiere quitar. Es como, ¿qué voy a comer? Y luego tuvo un temor santo. Reconoció la santidad de Dios al darse cuenta que había visto al ángel de Jehová. Dice en Jueces 6:22, ah, Señor, oh Señor, porque he visto al ángel de Jehová cara a cara. Hubo un temor también de Gedeón. Tengo a otro personaje que se llama Isaías. Él tuvo el miedo humano donde se sintió indigno. Y el temor en el que él tuvo fue una reverencia profunda al ver la gloria de Dios en el templo. Y ahí lo encuentra también en Isaías 6:5. Ay de mí que soy muerto, dice Isaías. No, que coman bien, para que duerman a gusto. Luego les menciono otro personaje que se llama María. María, la madre de Jesús. Ella tuvo miedo cuando el ángel se le apareció. Imagine que se le aparezca un ángel, literalmente, ¿qué hace? No lo espera porque es algo sobrenatural. Ay, sí. Imagínense María cómo no tuvo ese miedo humano, como de, yo no esperaba, y luego ya había pasado muchos años para que pasara algo así. Así como entre temor y susto. Pero más que nada fue, pongamos, un miedo humano porque si lo vemos desde los ojos de la carne, ella ve algo que no se ve en todos los días. Por eso les digo, imagínense que vean un ángel de repente ustedes, pues te asusta. Con tan solo que se muevan las ollas en la noche, ustedes como de,
Ahora un ángel, ¿no? No temas, como los... No, No, pero eso no pasa en nosotros, pasa en la gente que no conoce de Dios. ¿del miedo? No, de las ollas. Ah, de las ollas. Estoy hablando de los ángeles. Ah, bueno. Bueno, pues sí. Y el temor de María, la madre de Jesús, fue de aceptó con reverencia la voluntad de Dios. En donde dice en Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y luego por último tengo a Pedrito. A Pedrito tuvo un miedo. ¿Saben cuál fue su miedo? Cuando negó a Jesús, porque sabía que al aceptar o que le reconociera que no, yo era seguidor de Jesús, pues lo iban a agarrar. O sea, imagínense, él tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Lo negó. Ese sí fue un miedo grande. Y negar a Jesús, sí que tuvo, pero fíjense cómo es que Dios no lo discriminó después. Porque ya estaba escrito. Ya estaba escrito, pero yo creo que aquí nos está dando el Señor como recordándonos de no, su misericordia y cómo es que yo sé que tienes miedo, dice Dios, yo sé que eres miedoso y cobarde, pero no te me quedes ahí, mijo, necesito que te me levantes. Yo te voy a respaldar. Él nos recuerda siempre que confiemos en Él. Entonces Pedro tuvo temor después, reconoció la autoridad y santidad de Cristo. Bueno, eso fue antes, pero reconoció, tuvo un temor. Y al reconocer, porque dijo en Lucas 5:8, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hubo una reverencia cuando se le acercó Jesús y dijo, no, yo soy pecador. Tuvo un respeto hacia algo sagrado, santo, ¿eh? Entonces, hermanos, el temor de Dios es esencial en nuestra vida. Preferible tener temor que miedo. El temor no es miedo. El temor es reverencia, ya lo habíamos mencionado, mis hermanas, y aquí. Es una reverencia, es reconocer la santidad de nuestro Señor y honrar su presencia, amén. Cuando vivimos en ese temor de Dios, entendemos una verdad muy clara. Entendemos que vamos a caer. Y Dios lo sabe. Él conoce nuestra fragilidad, pero hay algo que Él no permite. Y es que nos quedemos postrados ahí en el suelo con el miedo. Y no estoy hablando que esté postrado orando, está postrado de miedo, ahí está a veces acobijado. La escritura nos enseña que aunque el justo caiga 7 veces Jehová lo va a levantar. Dios no está esperando perfección ahorita, espera un corazón que se arrepienta, que se levante, que vuelva a buscarlo, es lo que quiere el Señor. El problema no es caer, hermanos. El problema es quedarnos lejos de Dios después de la caída. Es quedarnos tirados y no levantarnos. No estar en la pelea. Así. El Señor nos llama a levantarnos. Amén. Amén. A volver a su palabra, a caminar en obediencia y a ser ejemplo del Evangelio. ¿Cuántos aquí somos ejemplos del Evangelio? A mí me falta. A mí me falta. Tenemos que ser ese ejemplo, por eso estamos aquí, para seguir. Dios está trabajando en nosotros, así que no se sienta, no se estrese de que, ay, no soy perfecta para el Señor. No, y no lo va a hacer. Tiene que esforzar, caminar, aún así, cayendo, levántese, ¿eh? No quedándose con ese miedo. Mejor levántese, pero teniendo ese temor hacia nuestro Dios. Entonces, nuestra actitud diaria también refleja el Evangelio, porque el verdadero testimonio no se predica solamente en púlpito. Exactamente. El verdadero Evangelio se vive afuera, en tu hogar, con tu familia. Exactamente. ¿Cuál gracia hace, Señor? ¿Cuál gracia hace? ¿Cuál gracia hace que ames a los que te aman?
Ama al que realmente necesita de ti. Tenemos que amar. Al que necesita una sanidad espiritual. Y si no amamos, hay que pedirle a Dios. Amén. Necesitamos aprender a hablar con Dios, a soltarlo Amén. todo, hermanos, a ponerlo todo en sus manos. Porque solo Él y tú, solo tú y yo, solo Él, yo, sabe lo que cargas en tu corazón. Solo Dios sabe lo que hay ahí en ese corazoncito. Tal vez está guardando un orgullo, está guardando un miedo a expresarlo. Porque a veces también tenemos miedo a expresar con Dios. El miedo es decirle al Señor, yo tengo este miedo, Padre. Expréselo, sea sincero con Él. Yo tengo miedo a hablarle a esa persona de ti. Yo tengo miedo a pasar al frente, cuando me ponen al frente a orar, porque siento que me voy a trambulicar. Expréselo. Y cuando usted lo expresa, el Señor actúa. ¿Sí, hermano? Sí. Cuando el Señor ahorita te comentó que muchas veces te manda a que le hablas del Señor a cierta persona. Sí. A mí me pasó que me mandó con una persona y me dio mucho miedo en aquel tiempo ir, porque era bien religiosa, maltratadora, eso. Me dijo, ve y háblale de mí. Ajá. Y yo digo, Señor, esa sangre, porque no fui. Digo, si volví a ir y no fui. Y ella tenía cáncer. Falleció. Con un temor, pero no al maligno, sino de que su comportamiento de ella, como era conmigo. Entonces, pues no tenemos que, bueno, todavía que en aquel tiempo, pues, todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Siempre. Pero sí entra un temor. Pues la mayoría de los que están ahí bueno, algunos, no todos los personajes, también no querían. Moisés no quería, andaba ahí poniendo pretextos. Elías tuvo miedo y se escondió en la cueva. Exactamente. Exactamente. La carne a veces domina y no queremos. A veces no sabemos ir o no. Así pasa. Es que fallaremos muchas veces, vamos a fallar muchas veces, pero cada día debemos de verlo como una oportunidad para crecer y no una excusa para alejarnos, porque a veces sentimos que ya fallamos y ya no queremos avanzar porque ya fallaste. ¿Cómo voy a poner la cara? No, aprovecha esa oportunidad para seguir creciendo, es una oportunidad, crece más, no te quedes ahí caído, no te sientas tal vez nos sintamos indignos de no, mírame, Señor, lo que hice. Pero el Señor te perdona, te restaura, pero es acercarnos hacia Él, amén. Él lo que no quiere es que se aleje, no nos alejemos. Por eso Dios nos da oportunidad todavía en esta tierra, para que nos perdone, amén. Y así como Dios tiene misericordia con nosotros, también nosotros debemos de tener misericordia con nuestros hermanos. Porque nosotros no estamos llamados a juzgar al que cae. No debemos de seleccionarlos, de hablar de ellos o jugar. Mira cómo cayó la hermana y ya anda ahí, wiri wiri, ¿no? Levantando las manos y cantando a Dios. No, nosotros no somos quien para juzgar. El Señor es el que va a juzgar. Es más, hasta el Señor dice, Él sabía que iba a caer esa persona, pero Dios dice, yo lo voy a levantar, yo voy a usar a esa persona para que predique, aunque ustedes lo vean bien caído en el pecado, yo lo voy a levantar para que predique. Así que nosotros no debemos de juzgar tal hermano, tal hermana, hasta los jóvenes o los niños, no debemos juzgar solo el Señor. ¿Amén? No somos fariseos. No somos fariseos. Porque, como les digo, no sabemos lo que Dios está tratando con esa persona en su intimidad. Cada persona es un proceso, así es. Él va a saber cuándo levantar o restaurar. Gloria a Dios. Entonces, que el temor de Dios no nos paralice, sino que nos impulsa a levantarnos, a volver a Él y a seguir caminando en su gracia. Es un impulso. El temor es un impulso para seguir creciendo. El temor de Dios no es un miedo, bien lo sabemos, porque el miedo nos paraliza.
pero el temor nos despierta, el miedo nos aleja, el temor nos acerca a Dios con reverencia y respeto. El temor de Dios, hermanos, nos ayuda mucho a reconocer a tiempo. De hecho, es mejor tener temor porque nos ayuda a reflexionar lo que tal vez podría pasar en un futuro. Una reverencia ante algo que puede acontecer. Bueno, una reverencia hacia nuestro Dios, hacia lo santo. Porque si tú no tienes ese temor, esa reverencia en ese momento, después va a tener consecuencias porque no respetaste lo sagrado. Y entonces ahí Dios va a tomar cartas en el asunto. El miedo, hermanos, estanca, ¿verdad? Sí. El temor edifica. El miedo reacciona tarde, el temor actúa a tiempo. Por eso es mejor vivir con temor a Dios que caminar dominados por el miedo. ¿Cuántos tenemos miedo aquí? Ahorita, ¿qué es eso? ¿Cuántos tenemos temor a Dios? El temor nos va a guiar al camino correcto. Ahora, hay un miedo al mal. Hay un miedo al diablo. Hay un miedo a las brujerías, acompañado de esas personas que lo hacen. A veces, no sé aquí cuántos les han aventado ese tipo, brujerías. Yo sé que les han aventado muchas cosas. Y eso es algo de la oscuridad, de parte del enemigo. Y no lo vemos, tal vez los que no son hijos de Dios no lo pueden ver espiritualmente. Ellos se aterrorizan si sienten algo así. Cuando les dicen, no, me aventó una brujería, están con ese miedo. Y nosotros como hijos de Dios, a veces nos entra ese miedo. Me aventó esta brujería o miré un chamuquillo brincando en mi casa y tengo que ungir mi casa y orar. Y sí, hágalo, ore y unja su casa. Pero lo que Dios no quiere es que te quedes con ese temor hacia lo que puede hacerte el chanclas, lo que el enemigo, vaya. Porque tal vez nosotros nos podemos sentir tan débiles y somos débiles, pero si confiamos en el Señor, Él con su Espíritu Santo entra en usted y te da fuerza, valentía. Pero hay que reconocer que Dios es todopoderoso. Amén. Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿cómo por qué quedarnos con ese miedo si el mal ya está vencido? Amén. Amén. Dice un salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es. Y debe de ser uno de una de las fortalezas para nosotros, un versículo que nos mantiene firmes en que Jesús está con nosotros, que no nos deja. El que habita el abrigo del Una Altísimo. cápsula El que espiritual. habita el abrigo del Altísimo. Ese está poderoso, esa cita está poderosa. También dice la Biblia que ninguna Arma forjada. o ninguna imagen o, ¿cómo se dice? Hecha por hombres. Idolatría. Ajá, ninguna forma que tenga, ya sea X, tanto, lo que sea. Lo que usted quiera, tiene poder hacia nosotros. Así es. Eso no puede hacer nada. Entonces, que no debemos tener temor, porque eso no tiene ningún temor. Es que el miedo va a aparecer porque vivimos entre la fe y la fragilidad humana. Aunque creemos que Dios es más grande, muchos aquí lo creemos, ¿verdad? Pero no le creemos. Nuestros sentidos, experiencias y lo que ha enseñado desde pequeños, porque nos han enseñado desde pequeños, ¿no? De que no, el diablo, no, el mal, ¿verdad? A veces pesan más que la verdad espiritual. El diablo, entendido como el mal, no tiene el poder que a veces nosotros imaginamos, fíjese. Porque a veces desde pequeños nos hablan mucho del mal y del enemigo y parece que nos imaginamos que tiene mucho poder, nos imaginamos tantas cosas y yo creo que debemos de
entender que Él no tiene poder sobre nosotros. Sí, amén. El enemigo se alimenta de nuestro miedo. No, y luego aparte nosotros, cuando nosotros hacemos las cosas mal, y hacemos cosas malas, a veces nos retiramos del Espíritu y del poder de Dios, y es cuando nos entra más el miedo. Nos sentimos muy vulnerables, como cuando el león siempre trata de la manada, siempre trata de hacerlo para allá, y ahí lo ataca. Entonces el enemigo siempre trata de que tú mismo te culpes por lo que hiciste, sabiendo que tienes el conocimiento. Entonces es cuando empieza tu cabeza a maquinar o a pensar cosas que el enemigo ahí se aprovecha y Sí, te puede infundir miedo. así es, Y sientes que no estás respaldado Por nuestro creador. porque pesa más eso a veces si no ponemos más en la confianza en nuestro Dios. Y como les digo y les repito, el enemigo se alimenta de nuestro miedo, de la confusión y la ignorancia. Amén. Pero la Biblia repite muchas veces, no tengan miedo. 365 Yo estaré veces contigo. dice, no tengan miedo. Y no porque el mal no exista, sino porque no tiene la última palabra. Así es. Si Dios es todopoderoso, entonces nada puede tocarte sin que Él lo permita. Amén. Amén. Y Él lo permite, y si Él lo permite, es con un propósito. No Amén. para destruirte, sino para fortalecerte más y enseñarte. Como lo hizo Amén. Exacto, pero no te va a destruir completamente. El Señor va a estar ahí siempre, Él nunca se va a ir. Creer que te mandan brujerías o que el mal tiene más poder que Dios es el fondo de darle mal a un lugar que no le corresponde. El miedo exagera el poder del enemigo y disminuye sin querer en que ustedes ya no confíen en Dios. La fe. Por eso muchos santos y creyentes decían algo muy sencillo. El mal puede intentar asustar, pero no puede vencer a quien confía en Dios. Amén. Nosotros debemos de poner nuestra confianza o recordar más que nada y leer esos versículos que acabamos de mencionar, de cómo el Señor nos fortalece, Él está con nosotros, no tengas miedo. Leamos otra vez Isaías 41:10 y todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí ahora vamos a ir a nuestra casa y vamos a sentir esa confianza en el Señor? Amén. Recordar que Él está con nosotros. Y tal vez van a venir más ataques del adversario. Que se me puso la llanta. Y tal vez se le escuchen ruido en la estufa, fue el gato. Tal vez le lleguen, personas lleguen a usted y la quieren meter miedo de que no, que esto me pasó. Y algo, hermanos, que me gustaría comentar, un comentario así nomás, de que a veces nosotros como hermanos en Cristo, hijos de Dios, hemos dado consejos, más que nada hemos hablado con hermanas que han pasado por situaciones así, ¿no? Que tal vez el chamuquillo ahí le entró a su casa o tuvo una visión, o como el otra vez que vino la hermana Rocío, ¿verdad? Y que la hermana tuvo la gracia de Dios de que le mostró lo que había y que hay brujería en tal casa. Y nosotros con nuestras palabras sabias, no es para meterle más miedo, ¿verdad? Tenemos que ser muy sabios y ponerle ánimo en su corazón, no bajonearla, fortaleza, porque si empezamos a atribuirle más al enemigo y lo que le puede hacer, eso le va a aumentar el miedo. Y lo que nosotros debemos de hacer en esos hermanos que tienen ese tipo de persecución es aumentar la fe y la confianza en Dios. Él ya está vencido, no hay por qué temerle. No te puede tocar, si Él no lo permite. Pero si te toca, siéntete orgulloso porque el Señor va a hacer algo grande en tu vida. Amén. Pero no te va a dejar ahí.
Él ya está vencido, el diablo ya está vencido. Desde que Jesús subió en la cruz, desde que murió y resucitó, Él ya está vencido. ¿Por qué tener ese miedo, verdad? Pero como seres humanos lo reconocemos, pero no es para quedarnos ahí, ¿ok? No hay que quedarnos en ese miedo, hay que crecer. Pero que no tenemos miedo, ¿o tienen miedo? Bueno, yo admiro a esas personas que tienen esa valentía, ¿verdad? Pero sí, hay algunos más frágiles, más sensibles, que pues el enemigo sabe cómo atacar a los más débiles, más sensibles en eso. Amén. Ya usted lo puede atacar en otra forma para meterle miedo, pero de que el diablo quiere meter miedo a cada uno, ¿verdad? Miedo diferente, tal vez. No, porque dice Dios, y dejarás a tu padre y a tu madre y a todos. Pues gloria a Dios, hermano, porque usted es valiente. Páseme eso, por favor, acá contágieme. Bueno, solamente quiero que recordemos siempre esta cita. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. Él, donde quiera que ustedes vayan, el Señor va a estar con nosotros. Y solamente quiero compartir esta pequeña palabra, pequeña, corta reflexión de ánimo más que nada, para recordarnos y animarnos a que debemos de seguir confiando en el Señor. Amén. 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 Vamos a hacer una pequeña oración para terminar esta enseñanza. Señor, mi Dios, te agradecemos, Padre, por esta pequeña porción de tu palabra. Te agradezco que tú, oh Señor, hayas permitido que se hable de ti. Gracias, Señor, porque tú nos das esa fortaleza, porque nosotros no podríamos sin ti, Señor. Nos quedaríamos estancados. Pero tú, Señor, nos levantas y nos fortaleces y nos llenas, Señor, con ese ánimo, ese gozo, ese deleite en ti, Padre. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú estés acompañando a cada uno de mis hermanos. Si hay alguien que aquí tenga miedo o temor a algo, ya sea en lo más mínimo, no nomás en lo espiritual, sino en lo más pequeño, como en hablar, expresarse, en pasar a predicar de tu palabra, quita ese miedo en el nombre de Jesús y llena su corazón de valentía, de coraje, para que pueda hacerlo con temor hacia ti, Señor, con una reverencia y saber que lo va a hacer porque te va a agradar a ti, Señor. Te agradezco, Padre, por esta hermosa noche y cuida de mis hermanos al regresar a sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo dice, amén. Amén.